El país se encuentra inmerso en un conflicto armado interno, según la declaración del presidente Daniel Noboa, quien ha identificado a 22 grupos de delincuencia organizada como terroristas. Esta situación ha llevado a una crisis carcelaria, con la fuga de presuntos cabecillas de un grupo delictivo, acompañada de actos criminales en las calles. La ministra de Gobierno, Mónica Valencia, atribuye esta crisis al empoderamiento del narcotráfico en las estructuras estatales, señalando que durante años se gestaron grupos terroristas a raíz de pactos cuestionables realizados en gobiernos anteriores, incluyendo el del expresidente Rafael Correa. La problemática actual en Ecuador no es reciente, sino que ha ido creciendo a lo largo de los años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su visita al país en 2021, ya había percibido indicios de debilitamiento institucional. Se destacan medidas de gestión gubernamental que incluyen recortes de gastos públicos, precarización de recursos humanos y materiales, así como la expansión de la corrupción a todos los niveles. Uno de los eventos clave fue la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2018, lo que marcó un hito en el desmantelamiento de la estructura gubernamental destinada a garantizar la justicia y los derechos humanos. El análisis histórico revela que, inicialmente, en 2006, la función ejecutiva en el área de seguridad estaba conformada por el Ministerio de Gobierno y Policía, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junto con el Consejo Nacional de Rehabilitación Social y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. Sin embargo, a lo largo de los años, con los cambios de gobierno, se implementaron diversas reestructuraciones que culminaron en la eliminación del Ministerio de Justicia y la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. La situación en las cárceles ha sido especialmente crítica, con una falta evidente de una política criminal sólida. Se destaca la ausencia de una institucionalidad robusta para gestionar los recursos y administrar los centros penitenciarios, lo que ha facilitado la corrupción y ha contribuido a la violencia entre los grupos criminales en estos establecimientos. Además, la falta de planificación y la ausencia de acciones concretas para la reinserción social han llevado a altos niveles de encarcelamiento y a la construcción de megacárceles, revelando insuficiencias en la gestión de la problemática penitenciaria. En resumen, la crisis actual en Ecuador refleja un complejo entramado de factores que han minado la institucionalidad, la seguridad y la justicia en el país. La falta de continuidad en las políticas gubernamentales, los problemas de corrupción y la presión ejercida por grupos delictivos han convergido en una situación crítica que demanda respuestas integrales y sostenibles para restaurar la estabilidad y la confianza en las instituciones del país. La situación de Ecuador se encuentra en una encrucijada crítica, caracterizada por un complejo entrelazado de desafíos institucionales y de seguridad que ha generado una profunda crisis. El debilitamiento de la institucionalidad, en particular en el ámbito judicial y carcelario, ha llevado al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno, identificando a diversos grupos delictivos como terroristas. La disolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2018 marcó un hito en esta crisis. Desde entonces, se ha evidenciado la fractura del sistema judicial y carcelario, con graves consecuencias, como la reciente fuga de presuntos líderes de un grupo delictivo, desencadenando una crisis carcelaria y actos delictivos en las calles. La ministra de Gobierno, Mónica Valencia, destaca que esta crisis no es repentina, sino el resultado de un proceso de años. Se remonta al gobierno del expresidente Rafael Correa, donde pactos cuestionables y acuerdos de paz mal concebidos allanaron el camino para el empoderamiento del narcotráfico y la gestación de grupos terroristas. Esta situación ha sido percibida por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que identificó el debilitamiento de la institucionalidad en 2021. Históricamente, el panorama gubernamental en el ámbito de la seguridad ha experimentado múltiples transformaciones. Desde 2006, la estructura ejecutiva se conformaba por el Ministerio de Gobierno y Policía, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. Sin embargo, su evolución, marcada por sucesivos cambios y reestructuraciones, condujo a la eliminación del Ministerio de Justicia en 2018, reemplazado por la Secretaría de Derechos Humanos. La crisis carcelaria expone la carencia de una política criminal sólida. La ausencia de una institucionalidad robusta ha permitido la corrupción y la violencia entre grupos criminales dentro de las cárceles.
Además, la falta de planificación y la escasa atención a la reinserción social han resultado en altos niveles de encarcelamiento y en la construcción de megacárceles, evidenciando deficiencias en la gestión penitenciaria. En resumen, Ecuador enfrenta una crisis multidimensional que requiere una respuesta integral. Restaurar la estabilidad institucional y fortalecer la seguridad y la justicia demanda medidas a largo plazo. La continuidad de políticas efectivas, el combate a la corrupción, y la implementación de estrategias específicas para la reinserción social son esenciales para superar los desafíos actuales y sentar las bases de un futuro más seguro y justo para el país. La situación en Ecuador, específicamente en el ámbito de la seguridad y la rehabilitación social, presenta desafíos sustanciales que requieren una evaluación detallada. Un análisis profundo revela que el presupuesto anual asignado al Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria alcanza la cifra de 126.570.24 unidades monetarias, de las cuales 10.453.19 están destinadas a gastos corrientes, principalmente para el pago de salarios, mientras que el remanente se orienta hacia inversiones necesarias para el funcionamiento de esta institución crucial. Es esencial destacar que el cambio en la institucionalidad del sistema, según lo reconocido por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, ha llevado a que la rectoría recaiga en un órgano colegiado compuesto por delegados de los ministerios del área social, económica y de seguridad. Aunque esta estructura busca una coordinación eficiente, el SNAI se ve limitado a gestionar, dar seguimiento y controlar planes, regulaciones y políticas, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y capacidad de respuesta de la institución. Este nuevo enfoque de política pública ha sido objeto de escrutinio por parte de la Corte Constitucional, que ha señalado una falta de política pública integral tanto para la seguridad como para la rehabilitación social. Esta carencia de políticas integrales se manifiesta en la actualidad, donde se observa una serie de problemas que han llevado al debilitamiento del Estado, impactando negativamente la seguridad ciudadana y la reinserción social. Desde la perspectiva legal, el abogado penalista Carlos Bóveda destaca que el debilitamiento estatal no es algo reciente y siempre ha existido una injerencia de los poderes económicos y políticos, a la que ahora se suma la presión generada por situaciones relacionadas con el narcotráfico. Este panorama evidencia la necesidad de un replanteamiento estructural para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país. Bóveda propone la creación de un ministerio que no solo impulse la construcción de cárceles, sino que también coordine estrechamente con los órganos judiciales y se centre en la rehabilitación y reinserción social. Asimismo, resalta la importancia de contar con personal especializado, como criminólogos, y la creación de una unidad de policía civil independiente para llevar a cabo investigaciones en el ámbito de la criminalística. Desde la perspectiva del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paulo Caña, se observa que las instituciones han abandonado sus objetivos fundamentales y se ven inmersas en una dinámica de lanzarse responsabilidades mutuas, sin asumir cada una sus propios errores. Además, destaca la falta de independencia judicial como uno de los elementos fundamentales que ha contribuido a la actual crisis, donde cada institución parece carecer de la capacidad necesaria para ejercer sus obligaciones de manera efectiva. En última instancia, la situación en Ecuador no se limita únicamente a un problema de seguridad y rehabilitación social, sino que refleja una crisis institucional más amplia. La falta de políticas integrales, la presión de los poderes económicos y políticos, y la carencia de independencia judicial han creado un escenario complejo que requiere una atención inmediata y acciones estratégicas a largo plazo para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un sistema de justicia y seguridad eficaz. No olvides dejar tus comentarios y seguirnos para más noticias.